El polvo de las flores flotaba en el aire matutino como el humo de un confesionario, mientras Dia Owens preparaba masa para galletas con la furia habitual que le habían inculcado 3 años alimentando a los hambrientos peones del rancho que nunca la miraban a los ojos. Había llegado al rancho Double Bar, en el territorio de Nuevo México, en la primavera de 1883, respondiendo a un anuncio que prometía un salario justo y un alojamiento decente para una cocinera con experiencia. Lo que el anuncio no mencionaba era que ella sería la única mujer en una finca que empleaba a 15 hombres, todos ellos demasiado rudos o demasiado tímidos para reconocerla como algo más que la persona que llenaba sus platos. Día había aprendido rápidamente a mantener la cabeza gacha, sus galletas esponjosas y sus expectativas más bajas que el vientre de una serpiente de cascabel. La cocina en la que trabajaba era un edificio separado de la casa principal del rancho, una estructura achaparrada de adobe con una enorme estufa de hierro que convertía el lugar en un horno al mediodía. Se había acostumbrado a levantarse antes del amanecer, cuando el aire del desierto aún conservaba el frescor de la noche, para preparar el desayuno para los hombres que estarían montados a caballo al salir el sol. Sus manos realizaban los movimientos familiares sin pensar, cortando la manteca fría en la harina, añadiendo la cantidad justa de suero de leche para unir la masa sin trabajarla en exceso. El secreto que su madre le había enseñado en Ohio, antes de que la fiebre se la llevara, era manejar la masa como si se tratara de algo precioso y vivo. Día dio forma a las galletas rápidamente y las metió en el horno. Luego centró su atención en el tocino que había que freír y el café que tenía que ser lo suficientemente fuerte como para despertar a un muerto. A través de la pequeña ventana situada encima de su trabajo, podía ver cómo el cielo comenzaba a clarear, pasando de un color púrpura intenso a un naranja pálido que prometía otro día abrasador. Tenía 23 años y a veces sentía como si ya hubiera vivido 100. La puerta mosquitera se abrió de golpe y Rusty, el capataz del rancho, asomó su cabeza canosa. «Huele bien, señorita Owens. Los chicos llegarán enseguida». Ella asintió sin volverse. Rusty era bastante decente, siempre respetuoso, pero la trataba como a un mueble que por casualidad producía comida. Era mejor que algunas de las alternativas con las que se había encontrado en sus años de trabajo como cocinera, pero aún así la dejaba con un vacío interior, como si cada día desapareciera un poco más. Los vaqueros comenzaron a entrar en fila cuando el sol asomó por el horizonte. Sus botas resonaban con fuerza en el suelo de madera, y sus voces eran bajas y ásperas por el sueño. Se sentaron en la larga mesa sin ceremonias, esperando a que ella les trajera la comida. Día llenó los platos con tocino, huevos y patatas fritas, dejando los bollos para el final, porque estaban más buenos recién salidos del horno. Acababa de sacarlos, dorados y perfectos, cuando oyó al capataz decir: «Chicos, este es Fletcher Morgan. Va a trabajar con nosotros esta temporada. Fletcher, siéntate». Día no levantó la vista inmediatamente, ocupada como estaba en pasar las galletas a una bandeja, pero oyó una nueva voz decir: «Se lo agradezco, señor». Y algo en el tono le hizo mirar hacia la mesa. El nuevo vaquero era más joven que la mayoría de los del equipo. Probablemente no tenía más de 25 años, con el pelo oscuro que necesitaba un corte y los ojos del color del agua de un arroyo en invierno. Era delgado, como los hombres que trabajan duro y comen de forma irregular, y había un cuidado en su forma de moverse, como si fuera constantemente consciente del espacio que ocupaba y de las personas que le rodeaban. Cuando su mirada se posó en Día, hizo algo que ninguno de los otros hombres había hecho en 3 años. Le sonrió. No era una sonrisa burlona ni desdeñosa, solo un simple reconocimiento de su existencia, y a Día le impactó como si fuera algo físico. Casi se le cae la bandeja de galletas, pero la agarró en el último momento y la dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Servíos vosotros mismos», dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. Los hombres se abalanzaron sobre la comida como langostas, como siempre, pero Díaz se fijó en que Fletcher Morgan solo tomó lo que necesitaba, dejando mucho para los demás.
También esperó a que todos se sirvieran antes de coger una galleta para él. Cuando le dio un mordisco, abrió ligeramente los ojos. Señora, dijo, y esta vez la miró directamente, es la mejor galleta que he comido en mi vida. Varios de los otros vaqueros gruñeron en señal de acuerdo, pero tenían la boca llena y su atención ya había vuelto a los platos. Fletcher, sin embargo, siguió mirándola con lo que parecía ser un aprecio genuino. Gracias, dijo Dia, sin saber muy bien qué más decir. Se retiró a la cocina y se ocupó de limpiar, pero podía sentir su mirada siguiéndola. La comida continuó como de costumbre, con los hombres comiendo rápida y eficientemente antes de salir a realizar sus diversas tareas. Dia había aprendido el ritmo de la vida en el rancho, aunque no formara parte de ella. En primavera había que supervisar el acoplamiento y reparar las vallas. En verano, trasladaban el ganado a pastos más altos y luchaban constantemente contra el calor brutal. El otoño traía consigo el Roundup, y el invierno era para reparaciones y planificación. Era una vida dura, y hacía hombres duros. Cuando los vaqueros se marcharon, Fletcher Morgan se quedó atrás, con el sombrero en las manos. Señorita, dijo, me pregunto si podría molestarle para que me diera otra galleta para más tarde. Es que vamos a estar todo el día en el campo y supongo que me entrará hambre. Era una petición razonable, pero algo en la forma en que lo pidió, educada y casi vacilante, hizo que Dia pensara que tenía otra razón para quedarse atrás. Por supuesto, dijo ella, envolviendo dos galletas en un paño limpio y entregándoselas. Sus dedos se rozaron brevemente durante el intercambio y ella sintió una sacudida de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, tal vez, o simplemente la necesidad humana de conexión. Soy Fletcher Morgan, dijo él, como si ella no hubiera oído ya su nombre. Vengo de Texas. Antes de eso estuve en Kansas. Dia Owens, respondió ella, y enseguida se sintió tonta porque él ya la había llamado señorita, y era obvio que sabía que ella era la cocinera. Es un nombre bonito, dijo Fletcher, como la flor. A mi madre le gustaban las flores. Dia dijo, teníamos un jardín en Ohio antes de la fiebre, antes de la muerte, antes de que Dia se encontrara sola a los 18 años, sin familia y sin perspectivas, excepto la habilidad de cocinar. No dijo todo eso, pero algo en la expresión de Fletcher le sugirió que él lo entendía de todos modos. Agradezco las galletas, señorita Owens, dijo. Espero verla en la cena. Espero que sí, respondió Dyer. Después de que él se marchara, ella se quedó de pie en la cocina vacía durante un largo rato, con la mano aún hormigueando por donde él la había tocado. Se dijo a sí misma que no fuera ridícula, que un simple gesto de amabilidad por parte de un vaquero no significaba nada, que hacía años había aprendido a no esperar más de la vida de lo que ya tenía. Pero la sensación persistía de todos modos, una pequeña calidez en su pecho que la acompañó durante el largo y caluroso día. Esa noche, mientras preparaba la cena, Dia se encontró poniendo especial cuidado en la comida. Hizo un asado con patatas y zanahorias, alubias cocidas con melaza y una tarta de manzana seca en la que utilizó el resto de sus preciadas especias y, por supuesto, galletas. Siempre galletas. Cuando los hombres entraron para comer, estaban cubiertos de polvo y cansados, oliendo a caballos y sudor. Fletcher Morgan estaba entre ellos, y cuando cruzó la mirada con ella, volvió a sonreír. Esta vez, Díaz se permitió devolverle la sonrisa. Los días siguientes siguieron un nuevo patrón. Fletcher siempre llegaba a las comidas unos minutos antes y se marchaba unos minutos más tarde. La ayudaba a llevar las ollas pesadas, le bombeaba agua cuando el barril se estaba acabando y, una vez, arregló el temperamental pestillo de la puerta del horno sin que se lo pidiera. No mantenían largas conversaciones, solo breves intercambios sobre el tiempo, el trabajo o la calidad de la comida, pero cada interacción le parecía significativa a Dia de una manera que no podía explicar. Los otros vaqueros se dieron cuenta, por supuesto. Los hombres que trabajaban juntos en espacios reducidos se daban cuenta de todo, pero Rusty los mantenía a raya con miradas severas y palabras aún más severas, y nadie le dijo nada directamente a Dia.
Ella estaba agradecida por esa pequeña misericordia. 3 semanas después de la llegada de Fletcher, él comenzó a pedir repetir en cada comida. Comenzó con galletas, siempre galletas, pero pronto se extendió a cualquier otra cosa que ella hubiera preparado. Díaz sabía que no era porque todavía tuviera hambre. Las raciones que servía eran lo suficientemente generosas como para satisfacer incluso a los hombres más trabajadores. No, Fletcher pedía repetir porque le daba una excusa para hablar con ella, para estar cerca de ella, para permanecer en su espacio unos momentos más. Ella debería haberlo desanimado. Debería haber mantenido la distancia profesional que le había servido tan bien durante 3 años. En cambio, se encontró preparando comida extra solo para asegurarse de que hubiera repeticiones disponibles cuando él lo pidiera. Una noche a finales de mayo, después de que los demás hombres se hubieran marchado y Fletcher la estuviera ayudando a limpiar los platos, le dijo: «Señorita Owens, ¿le parecería demasiado atrevido si le pidiera sentarme con usted mientras cena?» El corazón de Dia dio un vuelco. Siempre comía sola después de que los hombres se marcharan y la cocina estuviera limpia. Normalmente de pie porque estaba demasiado cansada para molestarse en sentarse correctamente. La idea de tener su compañía, era a la vez emocionante y aterradora. «Supongo que estaría bien», dijo, tratando de parecer despreocupada. «Aunque le advierto que no soy muy conversadora después de cocinar todo el día». «No pasa nada», dijo Fletcher. «Yo tampoco soy muy conversador, pero me gustaría tener compañía si a usted no le importa». Así que Dia preparó 2 platos y se sentaron al final de la larga mesa. La misma mesa en la que habían comido antes 15 hombres, pero que ahora resultaba íntima a la luz tranquila del atardecer. Había hecho pollo con albóndigas, y Fletcher comió con evidente disfrute. «Tienes un verdadero don», dijo. «Esto está incluso mejor que lo que solía hacer mi abuela, y yo pensaba que nada podía superar su cocina». «¿Sigue en Texas?», preguntó Dia, al ver que la expresión de Fletcher se ensombrecía. «Falleció hace 2 años. Esa es parte de la razón por la que me fui. El rancho pasó a manos de mi tío y él dejó claro que allí no había sitio para mí. Dijo que era demasiado blando, demasiado estudioso». «No sé si soy estudioso, pero admito que no me gusta la violencia ni la crueldad, que parecían ser sus principales intereses». «Siento lo de tu abuela», dijo Dia. «Gracias. Era una buena mujer. Me enseñó casi todo lo que sé sobre cómo desenvolverse en este mundo». Hizo una pausa y añadió: «Solía decir que se puede saber todo lo que hay que saber sobre una persona por la comida que prepara, si lo hace con cariño o solo por obligación, si hay amor en ella o solo deber». Díaz sintió que se le calentaba la cara. «¿Y qué opinas de mi cocina?». Fletcher la miró directamente, con sus ojos color agua de arroyo llenos de seriedad. «Creo que pones todo tu corazón en ella, incluso cuando crees que nadie se da cuenta. Creo que has estado sola durante mucho tiempo y has aprendido a volcar todo lo que no puedes decir en galletas, guisos y pasteles. Creo que eres la mujer más extraordinaria que he conocido y pienso en ti cada minuto que paso en el campo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, sinceras y crudas. Dia apenas podía respirar. Fletcher dijo, con una voz apenas superior a un susurro: «No me conoces, entonces déjame conocerte», dijo él. «Déjame sentarme contigo a cenar todas las noches. Déjame ayudarte en la cocina. Déjame ser tu amigo, al menos, si no quieres nada más». Dia pensó en los años vacíos que había dejado atrás y en el vacío que se extendía ante ella. Pensó en el jardín de su madre en Ohio, en las flores que florecían incluso en suelos difíciles. Pensó en las segundas oportunidades y en la forma en que este hombre la miraba como si fuera alguien digno de ser mirado. «Me gustaría», dijo finalmente, «me gustaría mucho». A partir de esa noche, Fletcher se quedaba después de cada comida para comer con ella. Hablaban de todo y de nada, compartiendo las historias de sus vidas poco a poco. Dia descubrió que Fletcher había querido ser profesor cuando era más joven, que sabía leer y escribir bien y que llevaba una copia maltrecha de Ivanhoe en su alforja. Fletcher descubrió que Dia tenía 2 hermanos mayores que se habían ido al oeste en busca de oro y nunca habían regresado,
que había trabajado en 5 cocinas diferentes antes de llegar al rancho Double Bar y que a veces soñaba con tener su propio restaurante en una ciudad de verdad. A medida que la primavera daba paso al verano y el calor se volvía agobiante, su amistad se convirtió en algo más. Ocurrió gradualmente, con miradas furtivas y roces accidentales. Fletcher empezó a buscar excusas para estar cerca de la cocina durante el día, y Dia empezó a cuidar más su aspecto, lavándose el pelo más a menudo y poniéndose su mejor delantal. Los demás vaqueros seguían fingiendo no darse cuenta, pero Dia captó las miradas cómplices que se cruzaban entre ellos. Esperaba que surgieran problemas, que alguien hiciera un comentario grosero o intentara interferir, pero nunca ocurrió. Más tarde, se enteraría de que Fletcher había abordado la situación directamente durante su primera semana, diciendo claramente a los hombres que respetaba a la señorita Owens y esperaba que todos hicieran lo mismo, y que cualquiera que tuviera algún problema con eso podía resolverlo con él fuera. Si hubiera venido de otra persona, podría haber provocado una pelea. Pero viniendo de Fletcher, que era callado pero indudablemente duro, que trabajaba más duro que nadie y nunca se quejaba, inspiraba respeto. A mediados de junio, el propietario del rancho, un hombre llamado Hodgkins, a quien Dia había visto exactamente 3 veces en 3 años, anunció que iba a organizar una pequeña reunión para los ganaderos vecinos. Era algo político, explicó Rusty. Tenía que ver con los derechos sobre el agua y la legislación territorial, pero significaba trabajo extra para Della. Tendría que preparar comida para 20 personas, incluidas mujeres, y tendría que ser más elegante de lo habitual. Díaz se lanzó a los preparativos con una mezcla de ansiedad y emoción. Hacía años que no cocinaba para mujeres, y la idea de ser juzgada por personas a las que realmente les importaban cosas como la presentación y la variedad la ponía nerviosa. Pero también era un reto, una oportunidad para demostrar lo que realmente podía hacer cuando se le daba la oportunidad. Fletcher la ayudó en todo lo que pudo, yendo a la ciudad más cercana, que resultó ser Gila City, a unos 25 kilómetros al sur, para comprar más provisiones. Volvió con harina blanca y azúcar refinada, limones frescos que debían de haberle costado una fortuna, vainilla auténtica y un rollo de tela blanca fina para un mantel. Fletcher, esto es demasiado, protestó Dia. No puedo pagarte todo esto. No quiero que me pagues, dijo él. Quiero que hagas algo bonito porque te mereces mostrar a la gente lo que sabes hacer. Y porque, añadió en voz más baja, quiero que esos rancheros elegantes y sus esposas sepan que este lugar tiene la mejor cocinera del territorio. A Díaz se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las apartó parpadeando. Eres demasiado bueno conmigo. No es posible, dijo Fletcher. El día de la reunión llegó caluroso y despejado. Dia había estado cocinando durante 2 días seguidos, preparando platos que se podían hacer con antelación y montar en el último momento. Hizo un asado de cerdo en corona, pollos asados rellenos de hierbas, crietes de patata, crema de maíz, judías verdes con almendras, 3 tipos de encurtidos, panecillos de levadura y sus galletas. De postre, preparó un pastel de limón con glaseado hervido, una tarta de cerezas y un blanche que requirió toda su concentración para evitar que se cuajara con el calor. Cuando llegaron los invitados, Dia estaba demasiado ocupada para prestarles mucha atención. Podía oír el murmullo de las conversaciones desde la casa principal, las ocasionales carcajadas, el tintineo de las copas. Rusty y 2 de los vaqueros más jóvenes habían sido reclutados como camareros, llevando bandejas de un lado a otro, y le informaron de que la comida estaba siendo recibida con gran entusiasmo. Dia estaba sacando la última bandeja de galletas del horno cuando se abrió la puerta de la cocina y entró una mujer. Probablemente tenía unos 40 años, vestía con elegancia, a pesar del entorno rústico, y tenía mechas plateadas en su cabello oscuro. Usted debe de ser la señorita Owens, dijo la mujer. Soy Constance Hutchins. Este es el rancho de mi marido. Díaz se secó las manos en el delantal e intentó hacer una torpe reverencia. Sí, señora. Espero que todo sea de su agrado. Querida, todo es magnífico, dijo la señora Hutchins con calidez.
Insistí en volver aquí para decírselo personalmente. Esa tarta de limón es lo mejor que he probado desde que salí de Saint Louis. Y en cuanto a esas galletas, bueno, voy a necesitar que le enseñe a mi cocinera cómo las hace tan esponjosas. Gracias, señora, dijo Día, abrumada por los elogios. Tengo entendido que lleva 3 años con nosotros, continuó la señora Hutchins. Me avergüenza admitir que no sabía que teníamos a alguien de su calibre aquí. Mi marido se encarga de todos los asuntos del rancho y yo paso la mayor parte del tiempo en Santa Fe. Pero voy a rectificar eso. ¿Estaría dispuesta a encargarse del catering de una fiesta más grande para mí en otoño? Por supuesto, le pagaría aparte, además de su salario habitual. La mente de Díaz se aceleró. El dinero extra podría significar ahorros, podría significar opciones, podría significar un futuro más allá de esta cocina. Sería un honor, señora. Excelente. Hablaremos de los detalles más adelante. Por ahora, la dejaré con su trabajo, pero quería que supiera que la aprecio mucho, señorita Owens. De verdad. Después de que la señora Hutchins se marchara, Díaz se quedó en la cocina, sintiendo que el mundo se había inclinado ligeramente. Reconocimiento, aprecio, la posibilidad de algo más. Era casi demasiado para asimilar. Fletcher la encontró allí una hora más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y los otros vaqueros hubieran terminado de recoger los restos de la comida. Ella fregaba una olla con más fuerza de la necesaria, tratando de canalizar las abrumadoras emociones que se agitaban en su interior. He oído lo que te ha dicho la señora Hutchins, le dijo Fletcher. Todo el barracón está hablando de ello. Están orgullosos de ti, Día. Todos lo estamos. Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y el sonido de su voz la hizo dejar la olla y volverse hacia él. Fletcher, he estado pensando, dijo, si me va bien con la fiesta de la señora Hutchins, si consigo labrarme una reputación como proveedora de catering, quizá pueda ahorrar suficiente dinero para abrir ese restaurante del que te hablé. Quizá en Gila City o incluso en Santa Fe. Eso es maravilloso, dijo Fletcher, pero algo en su expresión se estremeció. ¿Qué pasa?, preguntó Día. Él se quedó callado un momento y luego dijo, no pasa nada, me alegro por ti, te mereces todo lo bueno que te pase. Es solo que, supongo que tenía esperanzas. ¿Esperanzas de qué? Esperanzas de que, cuando hicieras planes para el futuro, me incluyeras en ellos, dijo Fletcher. Las palabras le salieron con dificultad, como si le doliera decirlas, pero entiendo si no es así. Tú tienes sueños y yo solo soy un vaquero sin perspectivas y sin derecho a pedirte que renuncies a nada por mí. Día cruzó la cocina en 3 zancadas y le tomó las manos. Eran manos callosas y fuertes, las manos de un hombre trabajador, y temblaron ligeramente al tocarlas. Fletcher Morgan, dijo con firmeza, escúchame. Todos los sueños que he tenido desde el día en que entraste en esta cocina te han incluido a ti, todos y cada uno de ellos. Simplemente no sabía si tú sentías lo mismo, si esto era real o si lo estaba imaginando. No lo estás imaginando, dijo Fletcher. Su voz era baja e intensa. Día, estoy enamorado de ti desde aquella primera mañana en la que casi se te cae la bandeja de galletas porque te sonreí. He estado tratando de averiguar cómo decirte, cómo preguntarte si podrías considerar si es posible que sientas lo mismo. Sí, dijo Día, siento lo mismo, te quiero. Las palabras, una vez pronunciadas, parecieron llenar la cocina de luz. Fletcher la atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos, y Díaz se dejó llevar por su fuerza. Permanecieron así durante mucho tiempo, abrazados en la tranquilidad de la tarde, y se sintieron como si hubieran vuelto a casa. No tengo mucho que ofrecerte, dijo Fletcher al fin, pero he estado ahorrando mi sueldo. Tengo casi $200 ahorrados. No es suficiente para un restaurante, pero es un comienzo, y trabajaré tan duro como sea necesario para hacer lo que sea necesario para ayudarte a construir la vida que deseas. La vida que deseo es contigo, dijo Día. Todo lo demás son solo detalles. Comenzaron a cortejarse adecuadamente después de eso, aunque se complicó por el hecho de que vivían y trabajaban en el mismo lugar. En un rancho no había privacidad, no había forma de robar momentos a solas sin que todos se enteraran, pero se las arreglaron.
Fletcher llevaba a Dia a pasear por la tarde, después de fregar los platos y antes de que se hiciera completamente de noche. Se alejaban del granero charlando y de vez en cuando estaban seguros de que nadie podía verlos, se robaban besos que aceleraban el corazón de Dia. Hay que reconocer que los otros vaqueros les daban espacio. Ayudaba que Fletcher hubiera demostrado ser tan hábil como cualquiera de ellos. Sabía manejar el lazo, montar a caballo y cuidar del ganado como el mejor, y nunca rehuía el trabajo duro o sucio. Lo respetaban y por extensión, respetaban su relación con Dia. A medida que avanzaba el verano, Fletcher empezó a hablar del futuro en términos concretos. Quería casarse con ella, decía. Lo deseaba más que nada en el mundo. Pero no se lo pediría formalmente hasta que tuviera algo sólido que ofrecerle. Empezó a informarse sobre terrenos, sobre lo que se necesitaría para montar una pequeña explotación propia. Las cifras eran desalentadoras. La tierra era cara, el ganado era caro y el equipo necesario para gestionar incluso un rancho modesto estaba fuera de su alcance. Pero entonces, la fiesta de otoño de la señora Hodgkins supuso un gran avance. Fue aún más grande y elaborada que la reunión de verano, con invitados que venían desde lugares tan lejanos como Albuquerque y El Paso. Dia trabajó hasta el agotamiento preparando la comida para 40 personas y el evento fue un gran éxito. La señora Hodgkins le pagó $50 y otras 3 mujeres le pidieron sus servicios para sus próximos eventos. En octubre, Dia había ahorrado $130 más. Junto con los ahorros de Fletcher, tenían suficiente para el pago inicial de una pequeña propiedad cerca de Gila City, que incluía una casa y suficiente terreno para un huerto y algunas gallinas. No era mucho, pero era un comienzo. Fletcher le pidió matrimonio el primer día de noviembre. Lo hizo como es debido, arrodillándose en la cocina después de la cena y entregándole un sencillo anillo de oro que había pertenecido a su abuela. Dia Owens le dijo, no tengo mucho que ofrecerte, excepto mi corazón y mi promesa de que pasaré el resto de mi vida intentando hacerte feliz. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, dijo Dia con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, 1000 veces sí. Se casaron en Gila City 2 semanas después, en una sencilla ceremonia en la pequeña iglesia católica, con Rusty y la señora Hodgkins como testigos. Dia llevaba un vestido que ella misma había confeccionado con algodón azul claro, y Fletcher llevaba su mejor camisa y una corbata nueva. Después de la ceremonia, celebraron una cena de boda en la pensión, donde Dia había preparado la comida ella misma porque no podía soportar que nadie más lo hiciera. Había galletas, por supuesto, y Fletcher brindó por cómo ella le había derretido el corazón con esas galletas y cómo pedir repetir había sido la mejor decisión de su vida. Y ahora, dijo, levantando su copa, te pido para siempre. La sala estalló en vítores y aplausos, y Díaz sintió que la felicidad le invadía el pecho como el amanecer. Pasaron la noche en Gila City, en una habitación alquilada que era pequeña pero limpia y, afortunadamente, privada. Dia estaba nerviosa por su noche de bodas, pero Fletcher fue amable y paciente, y cuando finalmente se unieron como marido y mujer, le pareció lo más natural del mundo. Después se quedaron tumbados entre las sábanas, hablando, riendo y haciendo planes para su futuro. Estaba pensando, dijo Fletcher, en esa propiedad cerca de la ciudad. La casa necesita reformas, pero tiene un buen pozo y la tierra es fértil. Podríamos tener algunas gallinas y quizá una vaca lechera. Y tú podrías empezar tu negocio de catering desde allí. Quizá con el tiempo podríamos abrir un pequeño restaurante, si es lo que sigues queriendo. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Dia. ¿Y tu trabajo? Puedo trabajar en uno de los ranchos cercanos durante las temporadas altas, dijo Fletcher. O hacer trabajos esporádicos. Lo que sea necesario, pero quiero construir algo contigo, Dia. Algo que sea nuestro. Al día siguiente regresaron al rancho Double Bar para presentar su renuncia. Hodgkins no estaba contento por perderlos a ambos, pero lo entendió. Les ofreció una bonificación por sus años de servicio, que ellos aceptaron con gratitud. Rusty, brusco como siempre, apartó a Fletcher y le dijo que más le valía tratar bien a Owens, o tendría que responder ante todos los vaqueros del territorio. Fletcher prometió solemnemente que lo haría.
Se mudaron a su nueva propiedad justo antes de Navidad. La casa era pequeña, solo tenía 3 habitaciones, pero tenía una buena estructura y una gran cocina con una estufa moderna que a Dia le encantó de inmediato. Fletcher pasó el invierno haciendo reparaciones y mejoras, mientras que Dia montó su negocio de catering. Puso anuncios en el periódico de Gila City y en el tablón de anuncios de la tienda general, ofreciendo sus servicios para fiestas, bodas y ocasiones especiales. La respuesta fue mejor de lo que se atrevía a esperar. Resultó que la señora Hodgkins había estado alabándola a todos sus conocidos, y las mujeres de toda la región estaban ansiosas por contratar a una cocinera experta que pudiera preparar comida sofisticada adecuada para eventos formales. En primavera, Dia ya tenía reservas para eventos con meses de antelación, y Fletcher había construido un gran horno al aire libre para ayudarla a gestionar el volumen de repostería. Encontraron un ritmo como marido y mujer que les resultaba cómodo y emocionante. Dia se levantaba temprano para hornear, llenando su pequeña casa con el olor del pan, las galletas y los pasteles. Fletcher se encargaba del trabajo pesado de acarrear agua y cortar leña, cuidar de las gallinas y del huerto que Dia había plantado en primavera. Por las tardes, él se iba a caballo al rancho que lo había contratado para ese día, mientras Dia se centraba en la cocina. Las noches eran para ellos. Las pasaban hablando de sus días, haciendo planes para el futuro y simplemente disfrutando de la compañía del otro. En junio, Dear se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo contó a Fletcher una noche después de cenar, observando atentamente su rostro para evaluar su reacción. No habían hablado mucho sobre los hijos, ya que ambos estaban muy centrados en establecer su nueva vida juntos. Un bebé, dijo Fletcher, con voz llena de asombro. Creo que vamos a tener un bebé en febrero, dijo Dia. ¿Estás contento? ¿Contento? Fletcher la abrazó, riendo. Dia, estoy más que contento. Estoy aterrorizado y emocionado y muy agradecido. Apenas puedo soportarlo. Un bebé. Nuestro bebé. Pasaron el resto de la noche haciendo planes, hablando de nombres y de cómo convertirían el pequeño trastero en una habitación para el bebé. Fletcher insistió en que Dia redujera su trabajo de catering a medida que avanzara el embarazo, ya que no quería que se agotara. Dia estuvo de acuerdo, aunque siguió aceptando trabajos más pequeños que no requerían tanto esfuerzo físico. En agosto, Fletcher llegó a casa con una noticia que los hizo a ambos sentarse muy derechos. Uno de los restaurantes más consolidados de Gila City estaba en venta. El propietario, un anciano llamado Parsons, quería volver al este para vivir con su hija y buscaba un comprador que mantuviera el negocio en lugar de limitarse a adquirir la propiedad. ¿Cuánto pide?, preguntó Dia, con el corazón latiéndole con fuerza. $500 por el edificio y el equipamiento, además de que quiere que el nuevo propietario mantenga a su jefe de cocina en la plantilla, respondió Fletcher. Sé que parece mucho, pero Dia, esto podría ser exactamente lo que has estado soñando. Un restaurante de verdad en la ciudad con una clientela consolidada. Pasaron días revisando sus finanzas, calculando lo que podían permitirse. Entre los ingresos del catering de Dia y el sueldo de Fletcher, habían ahorrado casi $400. No era suficiente, pero Fletcher sugirió que podían pedir un pequeño préstamo para cubrir la diferencia, utilizando su propiedad como garantía. Era arriesgado, y ambos lo sabían. Si el restaurante fracasaba, podrían perderlo todo. Pero la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar. Se reunieron con el señor Parsons a principios de septiembre. Era un hombre delgado y de aspecto cansado que parecía genuinamente complacido de que una pareja joven estuviera interesada en hacerse cargo del trabajo de su vida. Mi esposa y yo llevamos este lugar desde hace 30 años, les dijo. Tiene buena reputación y un negocio estable. El problema es que me estoy haciendo demasiado mayor para seguir al día y desde que mi mujer falleció hace 2 años, no pongo el corazón en ello. Parecéis buena gente. Creo que le iríais bien al local. Tras algunas negociaciones, acordaron un precio de $450, con el entendimiento de que Dia pasaría un mes trabajando junto al señor Parsons y su jefe de cocina para aprender el funcionamiento antes de hacerse cargo por completo.
Fletcher consiguió el préstamo del banco de Gila City, poniendo su propiedad como garantía, y a finales de septiembre eran los orgullosos propietarios del restaurante Parsons. Dia quería cambiarle el nombre, pero Fletcher la convenció de mantener el nombre establecido por ahora. Siempre podemos cambiarlo más adelante, dijo. Pero ahora mismo la gente conoce el restaurante Parsons. Aprovechemos ese reconocimiento antes de empezar a hacer cambios. Era un buen consejo. La transición fue más suave de lo que Dia había temido. El señor Parsons fue paciente y minucioso, y le enseñó todo lo necesario para gestionar el aspecto empresarial de un restaurante. El jefe de cocina, un hombre taciturno llamado Jim, se mostró inicialmente escéptico sobre trabajar para una mujer, pero cambió de opinión rápidamente en cuanto probó su comida. Establecieron una buena relación de trabajo, con Jim encargándose de los platos del menú diario y Dia centrándose en los pedidos especiales y los productos de panadería, que se estaban convirtiendo rápidamente en la oferta estrella del restaurante. Fletcher dividía su tiempo entre trabajar en los ranchos cercanos y ayudar en el restaurante, haciendo todo lo que fuera necesario, desde reparar equipos averiados hasta servir mesas en las horas punta. Tenía una facilidad natural para tratar con la gente que Dia envidiaba, capaz de charlar con los clientes y hacerles sentir bienvenidos sin parecer entrometido. Cuando el otoño dio paso al invierno y el embarazo de Dia se hizo más evidente, tuvo que hacer ajustes en su forma de trabajar. Ya no podía estar de pie durante horas ni levantar ollas pesadas. Así que Fletcher contrató a una joven llamada Sarah para ayudar en la cocina. Sarah tenía 18 años, estaba ansiosa por aprender y demostró ser una alumna rápida. Dia descubrió que disfrutaba del papel de maestra, transmitiendo las técnicas que su propia madre le había enseñado. Su hijo nació en una nevada mañana de febrero de 1885, tras un parto que duró 14 horas, y dejó a Dia agotada, pero triunfante. Fletcher, que había estado paseándose por el pasillo fuera de su dormitorio como un animal enjaulado, rompió a llorar cuando la comadrona finalmente le dejó entrar para conocer a su hijo. «Es perfecto», susurró Fletcher, sosteniendo al pequeño bebé con el tipo de reverencia que normalmente se reserva para las experiencias religiosas. «Dia es absolutamente perfecto». Lo llamaron Thomas, en honor al padre de Dia, y desde el principio lo llamaron Tommy. Era un buen bebé, sano y fuerte, con el pelo oscuro de su padre y los ojos grises de su madre. Dia se tomó 6 semanas de baja del restaurante para recuperarse y crear un vínculo con su hijo, pero descubrió que echaba de menos el trabajo. Cocinar no era solo lo que hacía, era parte de lo que era. Volvió al restaurante a finales de marzo, llevando a Tommy con ella y colocando una pequeña cuna en la oficina para poder vigilarlo mientras trabajaba. Era agotador compaginar la maternidad con la propiedad del negocio, pero Fletcher siempre estaba ahí para ayudarla, al igual que Sarah, que demostró tener un don natural con los bebés. A medida que Tommy crecía, el restaurante prosperaba. Se corrió la voz sobre la calidad de la comida, en particular de las galletas diarias, que la gente venía a degustar desde kilómetros a la redonda. Eran ligeras como el aire, doradas y mantecosas, con una textura que parecía derretirse en la lengua. Dia las hacía frescas cada mañana y solían agotarse al mediodía. Un cliente habitual, un empresario de Santa Fe, le dijo a Fletcher que las galletas le recordaban su infancia, el amor y el calor de su madre, y que comerlas le hacía sentir como si estuviera de nuevo en casa. Fletcher compartió el comentario con Dia esa noche, y a ella se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eso es lo que siempre he querido», dijo. «Hacer comida que sea importante para la gente. Darles algo más que simple sustento». «Tú haces eso todos los días», le aseguró Fletcher. «No tienes ni idea de cuántas vidas tocas con tu cocina». Cuando Tommy empezó a andar, el restaurante había pagado su préstamo y obtenía beneficios constantes. Pudieron contratar a más personal, lo que le dio a Dahlia más tiempo para pasar con su hijo y a Fletcher más flexibilidad en su propio trabajo. Fletcher había descubierto su talento para los aspectos empresariales,
llevando la contabilidad y gestionando los suministros con la misma competencia tranquila que aplicaba a todo lo demás. En el verano de 1886, la señora Hodgkins vino de visita con una noticia emocionante. Estaba organizando una feria territorial en Santa Fe y quería que Díaz se encargara de la comida para la recepción del gobernador. Sería el evento más grande que Díaz había organizado nunca, con más de 100 invitados previstos, entre los que se encontraban políticos, empresarios y ricos ganaderos de todo el territorio. No puedo hacerlo sin usted, dijo la señora Hodgkins. Eres la mejor cocinera que conozco y quiero que el gobernador pruebe lo que el territorio de Nuevo México tiene para ofrecer. Díaz aceptó el encargo y pasó los 2 meses siguientes planificando y preparando. Decidió incluir especialidades regionales junto con platos más refinados, con el fin de mostrar el carácter único de su hogar. Habría estofado de chile verde y pole, codorniz asada y solomillo de ternera, calabacetas y pudín de maíz, y por supuesto, sus galletas. El evento fue un éxito espectacular. El propio gobernador buscó a Díaz para felicitarla por su cocina, y ella se encontró rodeada de gente que quería saber dónde se había formado y si consideraría mudarse a Santa Fe. Díaz les dio las gracias educadamente, pero les explicó que era feliz en Gila City con su marido y su hijo. De camino a casa, Fletcher le tomó la mano y le dijo, «Podrías haberle dicho que sí, ¿sabes? Si quisieras mudarte a Santa Fe para tener un restaurante más grande en una ciudad más grande, yo te apoyaría». «Sé que lo harías, Fletcher», dijo Díaz, «pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es lo que hemos construido juntos. Nuestro restaurante, nuestro hogar, nuestra vida. No necesito que sea más grande. Solo necesito que sea nuestro». Fletcher llevó su mano a sus labios y la besó. «Te quiero, Díaz Morgan. ¿Te lo he dicho hoy?» «No en la última hora», dijo ella sonriendo. Su vida se estabilizó en una cómoda rutina durante los años siguientes. Tommy se convirtió en un niño inteligente y curioso al que le encantaba pasar tiempo en la cocina del restaurante, de pie en un taburete junto a su madre y ayudándola a medir la harina. Díaz le enseñó a hacer galletas cuando tenía 5 años, guiando sus pequeñas manos en los movimientos. Y Fletcher capturó ese momento en su memoria como uno de perfecta felicidad. En 1888 tuvieron una segunda hija, a la que llamaron Lily. Era pequeña y enérgica desde el principio, con los ojos color agua de arroyo de su padre y un temperamento que sugería que nunca dejaría que nadie la mangoneara. Tommy adoraba a su hermanita, se autoproclamó su protector y a menudo se le veía cantándole o trayéndole flores del jardín. El restaurante siguió creciendo y evolucionando. En 1889, finalmente cambiaron el nombre y lo llamaron simplemente Das. Les parecía lo correcto, reconociendo que, aunque habían construido sobre los cimientos del señor Parsons, habían creado algo claramente propio. Fletcher diseñó un nuevo letrero que colgaba sobre la puerta principal con el nombre de Díaz pintado en elegante letra y una pequeña flor de Díaz en la esquina. Ampliaron el menú, añadiendo nuevos platos basados en los experimentos de Díaz y las peticiones de los clientes. Pero las galletas seguían siendo el corazón de todo, el elemento que hacía que la gente volviera, que convertía a los visitantes primerizos en clientes habituales. Díaz había perfeccionado su receta a lo largo de los años, haciendo pequeños ajustes hasta alcanzar lo que ella consideraba la perfección, y guardaba celosamente esa receta, enseñándola solo a Fletcher y finalmente a Sarah, que se había convertido en su asistente de confianza y amiga. En la primavera de 1890, en una cálida tarde, cuando los álamos estaban empezando a brotar, Fletcher encontró a Díaz en el jardín detrás de su casa. Ella estaba plantando tomates mientras Tommy la ayudaba y Lily gateaba por ahí recogiendo dientes de león. «¿Te acuerdas?», dijo Fletcher, sentándose a su lado. «Cuando te pedí por primera vez que me sirvieras más galletas». «Por supuesto que me acuerdo», dijo Díaz. «Fue entonces cuando empecé a esperar que quizá tú sintieras lo mismo que yo». «Estaba muy nerviosa», admitió Fletcher. «Estaba segura de que te darías cuenta, de que sabrías que en realidad no tenía hambre. Solo quería una excusa para hablar contigo».
Lo sabía, dijo Dia, sonriendo, pero no me importaba. Quería que hablaras conmigo. Fletcher la atrajo hacia sí, sin importarle la suciedad de sus manos ni los niños que jugaban cerca. Ese día te pedí más, y seguí pidiéndotelo porque cada momento contigo era más dulce que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Y luego te pedí para siempre, y tú dijiste que sí. Y Día, quiero que sepas que para siempre aún no es suficiente. Pediría 2 veces para siempre si fuera posible. Pediría la eternidad. Día lo besó, saboreando la sal, el sol y el amor. Ya tienes la eternidad, dijo ella. La tienes desde aquella primera mañana en la que me sonreíste y casi se me caen las galletas. La tendrás hasta el día en que muera y lo que venga después. Tommy, que ya tenía edad suficiente para encontrar el afecto de sus padres a la vez vergonzoso y fascinante, puso una mueca. ¿Vais a estar besándoos todo el día? Porque Lily está comiendo tierra. Se separaron riendo y Fletcher cogió a su hija en brazos mientras Dia le limpiaba la tierra de la boca. Era un momento tan cotidiano, tan doméstico y anodino, pero también era todo lo que Dia había deseado siempre. Familia, hogar, amor, propósito. Esa noche, después de que los niños se acostaran y la casa quedara en silencio, Dia preparó una tanda de galletas solo para Fletcher. Lo había hecho periódicamente a lo largo de los años, preparándolas como regalo cuando quería expresar algo que las palabras no podían captar del todo. Fletcher las comió lentamente, saboreando cada bocado, y cuando terminó, dijo, «Nunca me cansaré de estas. Podría comer tus galletas todos los días durante el resto de mi vida y seguirían sorprendiéndome por lo perfectas que son». «Solo son galletas», protestó Dia. No, dijo Fletcher con seriedad, no son solo galletas, son amor hecho tangible. Son la prueba de que las cosas sencillas hechas con cuidado y atención pueden ser extraordinarias. Son lo que nos unió y la base de todo lo que hemos construido. Esas galletas cambiaron mi vida, Día. Me dieron a ti. Día sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Incluso después de todos estos años, Fletcher todavía podía sorprenderla con la profundidad de sus sentimientos, con su capacidad para ver el significado de lo cotidiano. «Te quiero», dijo ella. «Me encanta nuestra vida. Me encanta todo lo que hemos llegado a hacer juntos». «Entonces estamos de acuerdo», dijo Fletcher, atrayéndola hacia sus brazos. «Porque yo siento exactamente lo mismo». Los años siguieron pasando, trayendo consigo tanto retos como alegrías. Hubo épocas de vacas flacas en las que la sequía afectó a los ranchos y el negocio se ralentizó, y épocas de bonanza en las que la prosperidad parecía tocarlo todo. Tommy se convirtió en un joven reflexivo que amaba los libros tanto como su padre, y Lily demostró haber heredado el don de su madre para la cocina. Sarah se casó con Jim, el jefe de cocina, y tuvieron 3 hijos que consideraban el restaurante como su segundo hogar. En 1895, Dia y Fletcher celebraron su 10º aniversario de boda. Cerraron el restaurante ese día, algo que nunca habían hecho antes, y celebraron una fiesta privada solo con su familia y sus amigos más cercanos. Rusty bajó del rancho Double Bar, ahora con el pelo canoso, pero tan duro como el cuero. La señora Hutchins envió un telegrama desde Santa Fe con sus felicitaciones y un generoso cheque. La celebración fue sencilla pero sincera, llena de risas, buena comida y afecto genuino. Esa noche, tumbada en la cama con los brazos de Fletcher alrededor de ella, Dia pensó en la chica que había sido 10 años atrás, solitaria e invisible, convencida de que su vida siempre estaría definida por lo que le faltaba en lugar de por lo que tenía. Esa chica nunca habría creído que este futuro fuera posible, que pudiera ser tan completamente feliz. «¿En qué piensas?», preguntó Fletcher somnoliento. «¿En galletas?», dijo Dia. Fletcher se rió. Después de 10 años, debería haber sabido que esa sería la respuesta. «No, lo digo en serio», dijo Dia. «Pienso en lo extraño que es que algo tan sencillo, tan básico, pueda acabar significando tanto. Harina, manteca y suero de leche mezclados y horneados. Pero esas galletas te trajeron a mí.
Me dieron confianza y un propósito. Construyeron nuestro negocio y alimentaron a nuestra familia. Es como si fueran mágicas. Quizás lo eran, dijo Fletcher. O quizás tú eres la magia y las galletas son solo una de las formas en que se manifiesta. De cualquier manera, estoy agradecido. Estoy agradecido por las galletas, por ti y por cada uno de los días que hemos pasado juntos. Incluso los días difíciles, preguntó Dia. Especialmente los días difíciles, dijo Fletcher, porque esos son los días en los que pude verte ser fuerte, valiente y absolutamente magnífico. Esos son los días en los que me enamoré de ti de nuevo. Hicieron el amor lentamente y con dulzura, con la familiaridad de una década juntos y la pasión que nunca había disminuido. Después, Dia se quedó dormida sintiéndose completamente satisfecha, completamente en paz. A medida que sus hijos crecían, Dia comenzó a enseñarles todo lo que sabía sobre cocina y gestión de un negocio. Tommy tenía la cabeza de su padre para los números y la organización, mientras que Lily tenía un talento creativo que la llevó a experimentar con nuevas recetas y técnicas. Juntos, representaban el futuro del restaurante, y Dia se sentía muy orgullosa de ver cómo desarrollaban sus habilidades. En 1898, cuando Tommy tenía 13 años y Lily 10, Fletcher sorprendió a Dia comprando el terreno baldío junto al restaurante. Le explicó que había estado ahorrando en secreto durante más de un año y que su plan era construir una ampliación que incluyera una panadería en condiciones y un comedor más grande. Nos hemos quedado sin espacio, dijo, y quiero construir algo que perdure, que Tommy y Lily puedan hacerse cargo algún día si así lo desean. Algo que forme parte de Gila City durante generaciones. La construcción duró 8 meses y durante ese tiempo, el restaurante siguió funcionando, aunque en condiciones algo apretadas. Pero cuando la ampliación finalmente se completó a principios de 1899, mereció la pena el inconveniente. La nueva panadería tenía 2 hornos y un gran espacio de trabajo donde Dia podía producir mucho más pan y pasteles. El comedor ahora tenía capacidad para 40 personas cómodamente y había una sala privada en la parte trasera para eventos especiales. Celebraron una gran reapertura el día de San Valentín, lo que parecía apropiado dado que el restaurante siempre había sido, en el fondo, una historia de amor. Todo el pueblo acudió a la celebración y Dia preparó cientos de sus famosas galletas, que regaló a todo el que las quisiera. Era su forma de dar las gracias, de reconocer que su éxito se había construido gracias al apoyo de la comunidad. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin y comenzaba el XX, Dia se sentía cada vez más reflexiva. Tenía 38 años, ya no era joven, pero tampoco era vieja, y su vida había superado todos los sueños que se había permitido tener. Tenía un marido que la amaba profundamente, 2 hijos sanos que se estaban convirtiendo en personas extraordinarias y un negocio que le proporcionaba no solo ingresos, sino también una satisfacción y un propósito genuinos. Una mañana a principios de la primavera de 1900, mientras preparaba su tanda diaria de galletas, se dio cuenta de que Fletcher la observaba desde la puerta. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», le preguntó. «No mucho», respondió él. «Es que me gusta verte trabajar. Tienes tanta elegancia, tanta confianza». «Es precioso. Llevo casi 20 años haciendo galletas», dijo Dia. «Espero tener algo de confianza a estas alturas». Fletcher cruzó la cocina y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Alguna vez lo echas de menos? La vida más tranquila que teníamos al principio, cuando a veces solo estábamos nosotros dos», admitió Dia. «Pero no cambiaría lo que tenemos ahora por nada. Nuestros hijos, nuestro negocio, nuestro lugar en esta comunidad. Es más de lo que jamás pensé que tendría». «Yo siento lo mismo», dijo Fletcher. «Aunque admito que estoy deseando que los niños crezcan y volvamos a estar solos. No es que quiera que se vayan pronto, pero creo que hay algo bonito en la idea de envejecer juntos. Solo tú y yo. Solo tú, yo y el restaurante», corrigió Dia, sonriendo. «Solo tú, yo y el restaurante». Fletcher asintió mientras sus hijos entraban en la adolescencia. Y luego, en la edad adulta,
Dia y Fletcher se encontraron evolucionando hacia nuevos roles. Tommy se fue a estudiar a Albuquerque durante 2 años, donde estudió empresariales y contabilidad antes de volver a casa para hacerse cargo de gran parte del trabajo administrativo del restaurante. Lily, más interesada en el lado creativo, se convirtió en la compañera de Dia en la cocina, aportando energía fresca y nuevas ideas, al tiempo que respetaba las tradiciones que habían hecho que el restaurante tuviera éxito. En 1905, Tommy anunció que se había comprometido con una joven llamada Margaret, hija del banquero local. La boda se celebró ese verano y Dia se encargó personalmente del catering, insistiendo en que nadie más lo haría correctamente. Fue una celebración alegre y al ver a su hijo bailar con su nueva esposa, Dia sintió la agridulce pena del paso del tiempo. En realidad no nos va a dejar, le recordó Fletcher esa noche. Seguirá viniendo al restaurante todos los días. Seguiremos viéndolo todo el tiempo. Lo sé, dijo Dia, pero es diferente. Ahora tiene su propia vida, sus propias prioridades como debe ser. Es extraño darse cuenta de que el niño que solía subirse a un taburete en mi cocina ha crecido y se ha casado. Fletcher la abrazó. Todavía nos tenemos el uno al otro, dijo. Eso no ha cambiado. Y así era. A lo largo de todos esos años y cambios, su amor se había mantenido constante, la base sobre la que se había construido todo lo demás. Seguían cenando juntos todas las noches, seguían hablando durante horas de todo y de nada. Seguían encontrando momentos para robarse besos en la despensa como recién casados. En 1907, Dia se convirtió en abuela cuando Tommy y Margaret tuvieron un hijo al que llamaron Fletcher, en honor a su abuelo. Dia lloró cuando le dijeron el nombre, abrumada por el honor y la sensación de continuidad que representaba. El pequeño Fletcher era un niño serio que lo observaba todo con ojos solemnes, y su abuelo lo adoraba sin pudor. 2 años más tarde, Lily anunció que se había comprometido con un vaquero llamado Daniel, que trabajaba en uno de los ranchos cercanos. Era un buen hombre, respetuoso y trabajador, y estaba claro que adoraba a Lily. Fletcher les dio su bendición con la condición de que Daniel encontrara un trabajo que le permitiera estar más cerca de casa. Como Lily no tenía intención de dejar el restaurante, Daniel demostró ser adaptable y se contrató como peón en un rancho a las afueras de Gila City, lo que le permitía volver a casa todas las noches. Él y Lily se casaron en una sencilla ceremonia en el otoño de 1909. Y Lily siguió trabajando en el restaurante hasta el día antes de dar a luz a su primera hija, llamada Dyer Rose. Tener una nieta que llevaba su nombre emocionó a Dia aún más que al joven Fletcher. Espero que tenga una vida más fácil que la mía, le dijo Dia a su hija. Espero que nunca tenga que sentirse invisible o menospreciada. No lo será, le aseguró Lily. Crecerá sabiendo que proviene de una estirpe de mujeres fuertes que construyeron algo significativo. Conocerá la historia de su abuela y eso le dará valor. Con el paso de los años y la llegada de más nietos, Díaz se fue retirando poco a poco de las tareas diarias del restaurante. Seguía acudiendo cada mañana a hacer galletas, incapaz de renunciar a ese ritual, pero dejaba la mayor parte del trabajo a Lily y al personal ampliado. Eso le daba más tiempo para estar con Fletcher, más tiempo para disfrutar de los frutos de todo lo que habían construido juntos. De vez en cuando hacían viajes a Santa Fe y Albuquerque, y una vez incluso a Denver, pero siempre volvían a Gila City, a su casa con jardín y a su restaurante con sus ritmos familiares. Allí era donde pertenecían, donde tenían sus raíces profundas. En la primavera de 1912, la ciudad organizó una celebración por el 30 aniversario de la llegada de Deya al territorio de Nuevo México. No era algo que ella hubiera pedido ni esperado, pero la comunidad insistió, queriendo honrar a la mujer cuya cocina había formado parte de tantos momentos importantes en sus vidas. La celebración se llevó a cabo en el restaurante con discursos, brindis y más comida de la que se podía comer. El alcalde pronunció un discurso sobre cómo Das se había convertido en una institución, un lugar que representaba lo mejor de lo que Gila City podía ser. La señora Hutchins, ya bastante mayor, pero aún con la mente ágil, contó la historia de aquella primera cena en el Double Bar Ranch
y cómo había reconocido inmediatamente que Dia era alguien especial. Y entonces Fletcher se levantó para hablar. Tenía 54 años, el pelo oscuro salpicado de canas y el rostro surcado por décadas de sol, trabajo y risas. Pero sus ojos seguían teniendo el mismo color del agua del arroyo de siempre. Y cuando miró a Dia, ella sintió el mismo cosquilleo en el pecho que había sentido a los 23 años. La mayoría de ustedes conocen la historia pública. Fletcher dijo, cómo mi esposa vino a Nuevo México y trabajó como cocinera en un rancho. Cómo nos conocimos y nos enamoramos. Cómo construimos juntos este restaurante. Pero lo que quizá no sepan es la historia privada, los pequeños momentos que marcaron la diferencia. No saben que la primera vez que probé las galletas de día, pensé que nunca había experimentado nada tan perfecto en mi vida. No saben que empecé a pedir repetir, no porque tuviera hambre, sino porque me daba una excusa para hablar con ella, para estar cerca de ella, para existir en su órbita durante unos momentos más. La sala estaba completamente en silencio, todos pendientes de sus palabras. Y no sabes, continuó Fletcher, con la voz cargada de emoción, que cuando finalmente reuní el valor para pedirle que se casara conmigo, sentí que estaba pidiendo algo que no merecía, algo demasiado bueno y demasiado precioso para un simple vaquero. Pero Dia dijo que sí de todos modos. Ella me eligió, y desde entonces, todos los días he tratado de ser digno de esa elección. He intentado amarla como se merece, de forma completa y sin reservas, con todo lo que tengo. Se volvió para mirar directamente a Dia. Me derretiste el corazón con esas galletas, le dijo. Me derretiste el corazón y me convertiste en una persona mejor que la que era antes. Me diste una familia, un propósito y una razón para despertarme cada mañana con gratitud. Así que esta celebración es maravillosa y te mereces todo el reconocimiento que estás recibiendo. Pero quiero que todos los aquí presentes sepan que el mayor regalo que Dia me ha dado no ha sido su cocina. Ha sido ella misma. Ha sido decir que sí cuando le pedí que fuera para siempre. No había ni un solo ojo seco en la sala. Dia se levantó y se acercó a su marido, y se abrazaron mientras el público aplaudía. En ese momento, rodeada de sus hijos y nietos y de la comunidad que habían ayudado a construir, Dia se sintió completa. Su vida había resultado ser exactamente lo que debía ser. Los años siguientes fueron más tranquilos, más lentos. Dia y Fletcher pasaron más tiempo simplemente estando juntos, cuidando su jardín, jugando con sus nietos y disfrutando de la paz que les proporcionaba haber construido algo duradero. El restaurante siguió prosperando bajo la dirección de Lily y Tommy, evolucionando con los tiempos y manteniendo los valores fundamentales que siempre lo habían definido. En 1918, cuando la pandemia de gripe se extendió por todo el país, Gila City no se libró. El restaurante cerró temporalmente y Dia y Fletcher pasaron semanas ayudando a cuidar a los enfermos y alimentando a quienes no podían valerse por sí mismos. Fue agotador y aterrador, y perdieron a amigos y vecinos. Pero su familia inmediata sobrevivió intacta, algo que cada día consideraban una enorme bendición. Cuando la crisis finalmente pasó, reabrieron el restaurante con un renovado sentido de gratitud y propósito. La vida era preciosa e incierta, y el simple acto de compartir la comida y la compañía parecía más importante que nunca. En una fresca mañana de noviembre de 1920, Dahlia se despertó y encontró a Fletcher ya levantado, sentado junto a la ventana, contemplando el amanecer. Se unió a él, envolviéndose en un chal para protegerse del frío. ¿No podía dormir?, preguntó ella. Solo pensaba, respondió Fletcher, recordando. ¿Recordando qué? Todo, todo. El día que te vi por primera vez, la primera vez que te besé, el día que nació Tommy. Ese terrible invierno en el que pensamos que podríamos perder el restaurante. El día que Lily se casó. Cada momento, grande o pequeño, que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento. ¿Y cuál es tu conclusión?, preguntó Dia, recostándose contra él. Que volvería a hacer todo exactamente igual, dijo Fletcher. Que he sido bendecido más allá de toda medida. Que amarte ha sido la mayor aventura de mi vida.
Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras el sol subía más alto, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. Día pensó en todos los años que habían pasado y en los que les quedaban por delante. Pensó en la chica solitaria y luchadora que había sido y en la mujer en la que se había convertido, rodeada de amor y con un propósito. Pensó en cómo un simple acto de amabilidad, una sonrisa de un vaquero que apreciaba sus galletas, había cambiado toda la trayectoria de su vida. Fletcher, dijo en voz baja, ¿te acuerdas de cuando me pediste que fuera para siempre? Por supuesto que me acuerdo. Fue lo más importante que le he pedido a nadie. ¿Sabes de qué me di cuenta? Dijo Día. La eternidad no es solo una cosa. Está compuesta por todos estos pequeños momentos, estos días ordinarios en los que no ocurre nada especial, excepto que estamos juntos. La eternidad es el café de la mañana y los paseos de la tarde y hacer galletas los martes. La eternidad es la acumulación de todos estos pequeños instantes eternos unidos como cuentas en un collar. Eso es hermoso, dijo Fletcher. Eso somos nosotros, respondió Deere. Somos hermosos, no porque hayamos hecho nada extraordinario, sino porque nos elegimos el uno al otro cada día. Porque construimos una vida juntos, día a día, galleta a galleta, y nunca dejamos de elegirnos el uno al otro. Fletcher le besó la sien. Siempre te elegiré hasta mi último aliento y más allá. Siempre te elegiré. En los años siguientes, Daya y Fletcher se acomodaron en los ritmos tranquilos de la vejez. Seguían activos en el restaurante, aunque más como figuras emblemáticas queridas que como gerentes activos. Díaz seguía haciendo galletas casi todas las mañanas, aunque sus manos ya no eran tan firmes como antes, y Lily a menudo la ayudaba. Fletcher seguía llevando las cuentas, aunque Tommy se encargaba de la mayoría de las decisiones. Disfrutaban viendo crecer a sus nietos y finalmente llegar a sus bisnietos, toda una nueva generación que llevaría adelante la familia. En su 40º aniversario de boda, en 1925, el restaurante celebró otra fiesta. Dia tenía 64 años, Fletcher 66, y habían vivido lo suficiente para ver cómo su modesta galleta y su historia de amor se convertían en parte de la historia de la ciudad. La celebración fue más tranquila que la de 13 años antes, más íntima, pero no menos significativa. Esa noche, a solas en su dormitorio, Fletcher le entregó a Dia una pequeña caja de madera que él mismo había tallado. «Ábrela», le instó. Dentro había un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo. Dia lo desdobló con cuidado y encontró una receta escrita con su propia letra de cuando era más joven. Su receta de galletas, la que lo había iniciado todo. «¿De dónde la has sacado?», preguntó ella. «Te la pedí hace años y tú me la escribiste», respondió Fletcher. «La he guardado todos estos años porque me parecía importante. Esta receta, estas palabras escritas de tu puño y letra, representan todo lo que hemos llegado a ser. Pensé que quizá podríamos dársela a los nietos para que siempre supieran de dónde vienen». Díaz sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. «La guardaste durante 40 años. La guardé porque era importante», dijo Fletcher con sencillez. «Porque tú eras importante. Porque esas galletas me llevaron hasta ti, y tú eres lo mejor que me ha pasado nunca». Aquella noche hicieron el amor con la ternura que da la práctica. Sus cuerpos se conocían bien, pero aún eran capaces de sorprenderse mutuamente. Después se quedaron tumbados, entrelazados, hablando del pasado y del futuro, hasta que se quedaron dormidos. Cuando la década de 1920 dio paso a la de 1930, Daya y Fletcher continuaron su tranquila vida en Gila City. El restaurante prosperó incluso durante las dificultades de la Gran Depresión, ofreciendo comidas asequibles y, a veces, comida gratis a quienes no podían pagar. Dia insistió en esta política, recordando sus propios años de escasez, y Fletcher la apoyó completamente. «Ya se las arreglarían», dijo. «Siempre lo han hecho». En el verano de 1935, Fletcher sufrió un infarto mientras trabajaba en el jardín. Dia lo encontró desplomado entre las plantas de tomate y gritó pidiendo ayuda. Tommy, que estaba de visita, corrió a buscar al médico,
Pero cuando llegó la ayuda, Fletcher ya había fallecido. Murió con tierra bajo las uñas y el sol en la cara, en el jardín que había cuidado durante décadas. Dia quedó devastada. Después de 50 años juntos, de alguna manera había pensado que se irían al mismo tiempo, que ninguno de los dos tendría que enfrentarse a la vida sin el otro. Pero la vida no era tan sencilla. Se quedó sola a los 74 años, rodeada de familia y amor, pero sintiendo la ausencia de Fletcher como una herida física. El funeral fue el más grande que jamás había visto la ciudad de Gila. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos al hombre que había sido siempre amable, que había trabajado duro y amado profundamente, que había ayudado a construir algo duradero. Pero Dia apenas se dio cuenta de nada de eso. Pasó por el funeral como en un sueño, aceptando las condolencias de forma mecánica, incapaz de asimilar del todo que Fletcher se había ido. En las semanas siguientes, se vio incapaz de volver al restaurante. La idea de ir allí sin Fletcher, de hacer galletas en un mundo en el que él nunca volvería a probarlas, le resultaba insoportable. Lily se encargó del negocio mientras Tommy se ocupaba de los asuntos de su madre. Ambos se preocupaban por cómo iba a superar Dia esta pérdida. Pero poco a poco, con dolor, Dia comenzó a recuperarse. Encontró consuelo en sus nietos y bisnietos, en el jardín que tanto había amado Fletcher, en las rutinas que habían dado forma a su vida. Y finalmente, 3 meses después de la muerte de Fletcher, regresó a la cocina del restaurante. No sé si podré hacerlo, le dijo a Lily aquella primera mañana. No tienes por qué hacerlo, mamá, respondió Lily. Entenderemos si quieres quedarte en casa. Pero Dia negó con la cabeza. No, esto es lo que Fletcher querría. Él querría que siguiera adelante, que siguiera haciendo galletas, que siguiera viviendo. Se lo debo. Amasó la masa con manos temblorosas y la vista nublada por las lágrimas, pero lo consiguió. Y cuando las galletas salieron del horno, doradas y perfectas como siempre, sintió la presencia de Fletcher con tanta fuerza que era casi como si estuviera a su lado. Lo he conseguido, susurró. He hecho galletas sin ti, y seguiré haciéndolas todos los días porque así es como te recordaré. Así es como honraré todo lo que construimos juntos. Dia vivió otros 8 años después de la muerte de Fletcher. No fueron años fáciles, marcados por la soledad y el dolor, pero también fueron años de gratitud y reflexión. Pasó tiempo con su familia contándoles historias sobre su abuelo, sobre cómo se habían conocido y enamorado, sobre los primeros días en los que construyeron algo de la nada. Quería que entendieran que el amor no era solo grandes gestos y declaraciones dramáticas. Era galletas, segundos y para siempre. Era elegir a alguien cada día y no arrepentirse nunca de esa elección. En una cálida mañana de primavera de 1943, Dia Owens Morgan falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 82 años. Fue enterrada junto a Fletcher en el cementerio de Gila City, bajo una lápida en la que se leía: ella hacía galletas que derretían los corazones. Él pidió segundos y luego para siempre. Juntos construyeron una vida de amor. El restaurante siguió funcionando bajo la dirección de Lily, luego bajo la de Dear Roses y después bajo la de sus hijos. Cada generación mantuvo la tradición de las famosas galletas de Dia utilizando la receta que Fletcher había conservado en esa caja de madera. La receta se convirtió en una reliquia familiar que se transmitía junto con las historias sobre la mujer que la había creado y el hombre que la había amado. Los años se convirtieron en décadas y las décadas en generaciones. El restaurante se renovó y amplió, adaptándose a los nuevos tiempos y gustos, pero nunca perdió el carácter esencial que Dia y Fletcher le habían dado. Seguía siendo un lugar al que la gente acudía no solo por la comida, sino por la conexión, por la sensación de formar parte de algo más grande que ellos mismos. Y cada mañana, alguien en la cocina hacía galletas siguiendo la receta de Dia. Eran ligeras, hojaldradas y perfectas, como siempre habían sido. Y la gente seguía viajando desde kilómetros a la redonda para probarlas. Seguía declarando que eran las mejores galletas que habían comido nunca. Seguía sintiéndose inexplicablemente reconfortada por el simple acto de partir el pan horneado con cuidado,
Porque ese era el legado de Dia. No solo una receta o un restaurante, sino la comprensión de que los actos de amor más pequeños podían construir imperios, que una galleta hecha con cuidado podía cambiar una vida, que pedir repetir podía llevar a la eternidad, que un vaquero tímido y una cocinera solitaria podían encontrarse en la inmensidad del territorio de Nuevo México y crear algo que les sobreviviría a ambos. Su historia de amor pasó a formar parte del folclore de la ciudad de Gila, contada y recontada hasta convertirse en leyenda. Pero para quienes los habían conocido, quienes habían sido testigos directos de su devoción, no había nada mítico en ello. Era simplemente cierto. Fletcher y Díaz se habían amado por completo. Habían construido juntos algo significativo y habían demostrado que, felices para siempre, no era solo el final de un cuento de hadas, sino algo que se podía lograr con paciencia, amabilidad y la decisión diaria de amar. Y al final, eso era lo único que importaba. No la riqueza, la fama o los grandes logros, sino el amor. El amor entre dos personas que se encontraron contra todo pronóstico y se mantuvieron unidas a través de todos los retos y cambios hasta que la muerte finalmente los separó. El amor que comenzó con galletas y creció hasta alimentar para siempre no solo los cuerpos, sino también las almas. No solo una familia, sino toda una comunidad. Ese amor hermoso, ordinario y extraordinario, fue lo que perduró. Era lo que importaba. Lo era todo.